Señor Jesús, muchísimas gracias por darnos la oportunidad de continuar presentándonos delante de ti a través de tu palabra. Tú conoces los motivos de nuestro corazón, las luchas que tenemos para en verdad escucharte, pero solamente tú puedes tener esta palabra perfecta, agradable, no gravosa, que nos permita deleitarnos cual ovejas y escuchar tu voz y seguirte. Este es tu propósito, de ninguna manera es encadenarnos, esclavizarnos, limitarnos. Al contrario, has llegado a nuestras vidas para sacarnos de la esclavitud, de aquellas migajas, ajos, cebollas que comíamos, de los cuales estábamos cansados, pero que hoy tendemos a regresar. Aquello que nunca nos gustó, hoy pretendemos encontrarle sabor. Guíanos, Dios, bendícenos a través de esta enseñanza, ábrenos los ojos, conquista nuestro corazón y que encontremos en ti lo que tú eres, vida. Gracias por todos los que nos reunimos. Padre, te seguimos pidiendo porque este medio de gracia que es la reunión de manera presencial pueda ser un anhelo de todos y que en verdad tú escuches nuestra voz, nuestra oración y podamos tener un lugar en donde reunirnos, Dios. Quítanos la comodidad y el conformismo y ábrenos la puerta. Ahora con este nuevo lugar que hay la posibilidad de que nos los rente y podamos entonces pues quitarnos la cobija y verdaderamente definirnos y vivir para ti. Guía todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, estoy en espera de una cotización de un lugar que está aquí en el periférico, junto al Costco, para poder rentar. Yo sí tengo el anhelo y la decisión de que sea presencial. Me alentó muchísimo que Víctor Terrazas acaba de abrir una célula para los que tengan familia en Naucalpan. En Naucalpan se acaba de abrir una célula presencial y me encantó su actitud, su corazón, en donde compartía que presencial, fieles, 3 personas. Y a veces unos y a veces otros van y vienen. Yo dije, qué corazón de este hombre y qué corazón de las personas que fieles, ahí están todo el tiempo 3. Eh, Existimos fieles, o sea, si ustedes me dijeran, no, pues, Gustavo da uno sí, uno no, uno sí, uno no, uno sí, uno no, pero no, yo procuro, y créanme que el sábado pasado, pues requería yo también una escapadita. Me hace bien, les hace bien, ¿verdad? Y siempre es bueno y siempre es bueno una que otra enseñanza y un descansito de mí. Así es que que no soy yo, ¿verdad? No es a quien me siguen, pero, pero es diferente presencial. Así es que si se puede concretar en este lugar, vayan orando por él. Está entre un velatorio que se llama García López aquí en el periférico y, y el hospital INR. Ahí está, más o menos, este lugar. Es un hotel que se llama City Express. Hay la posibilidad de que nos renten un saloncito. No necesitamos más. Saloncito suficiente, no sé quiénes vayan a asistir, pero si mi amigo da un estudio y van 3, pues yo también me voy a lanzar a esto y le voy a creer a Dios. Vamos a continuar con nuestro estudio titulado El culto a la vanagloria. Un culto es algo a lo que tú asistes, a lo que tú te inclinas, lo que tú adoras, lo que tú cumples. Vamos a cumplir con el culto o vamos a iniciar el culto, una serie de ritos, de mitos y de cuentos que se llevan a cabo para realizar una adoración.
finalmente una adoración. En este caso, una adoración a la vanagloria. Y veíamos descrita la misma en la palabra de Dios como algo que el diablo ha utilizado y ha desviado a los hombres y nos sigue desviando. Y tenemos que ser honestos y reconocer que no hay duda que tú y yo sutilmente vivimos para Cristo, pero anhelamos que nuestros hijos sean muy felices en la vanagloria de la vida, a través de la prosperidad, a través del bienestar y a través de que les vaya bien. Increíblemente y sutilmente los empujamos a esto. Entonces, vimos que en Primera de Juan, capítulo 2 versículo 6, 16, dice así: porque todo lo que hay en el mundo, 1 Juan 2:16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Bueno, la Biblia menciona este término hoy, uy, más exaltado que cualquier otra cosa, la vanagloria de la vida. La vanagloria de la vida como sinónimo, la jactancia de la vida, el orgullo de la vida, los logros de la vida, la belleza de la vida, los triunfos de la vida. No quiere decir que seamos unos mediocres, que seamos unos ignorantes. Definitivamente, si una de las razones por las cuales un país está en la decadencia es por el analfabetismo, ¿verdad? Cuando el Evangelio llegó a muchas naciones, salieron de la idolatría, salieron del engaño y vino la prosperidad. Uno de ellos es Estados Unidos. El Evangelio llegó a América, a Estados Unidos, y hasta en el dólar, ellos, era tal su devoción a Dios que textualmente viene el del dólar: en Dios nosotros confiamos, ¿verdad? Y así fue. Llegó el Evangelio, llegaron los misioneros de Inglaterra a Estados Unidos y prosperó una nación. De la misma manera ha sido en tu vida, en una familia, en una ciudad en donde el Evangelio se exparte, se predica, se vive, se comparte y se guarda en integridad, en salud, se prospera. El Evangelio no falla, la palabra de Dios no falla, pero el hombre tuerce su camino, tuerce las escrituras, y entonces, como los fariseos, empieza a desviarlo y empiezan a establecer normas humanas, tradiciones humanas, y obviamente, pues toda la estructura de Dios se empieza a desquebrajar y empieza a derrumbarse lo que él construye. Está entonces descrito por parte de él que esto que hay en el mundo no proceden de él. ¿Por qué? Porque el mundo entero está bajo el maligno. Y el diablo se ha encargado de diseñar un mundo maquillado para que tú y yo vivamos engañados, tratando de encontrar en él lo que nunca da, ¿no? O sea, el mundo nunca cumple lo que promete. Y vemos cómo los empleos hoy no tienen antigüedad, cómo las parejas fallan, cómo las diferentes alternativas de inclinaciones sexuales fallan, cómo han tenido que ir entonces dando variantes para ver si alguna funciona. Ahora me enteré que ya abiertamente Alejandro Fernández, este gran cantante exitoso que habría un concierto en el auditorio, otro, porque llenaba multitudes, pues ya todos lo saben, ¿verdad? Abiertamente homosexual, ya mostrando a su pareja. Uno se pregunta, pero ¿cómo? O sea, si tienen todo. Bueno, el hombre no se llena, no se sacia, el alma no se satisface con lo que el mundo ofrece. Después vimos en Segunda de Reyes, vámonos rapidísimo, y si no, nada más me escuchan, en Segunda de Reyes 17:15, ante lo que
el diablo, sigo insistiendo, ha ido construyendo y ha ido desarrollando de tal forma que nunca te canses, como dice la Biblia, el ojo de ver, dice, los deseos del ojo, el cual no se cansa de ver, no se cansa de ver la prosperidad de la tecnología, de las series televisivas, del cine, de la moda, no se cansa de ver espectáculos, etcétera. Dice Segunda de Reyes 17:15. Entonces, espérame, perdón, me quedé aquí en primera. Ahora sí. Y desecharon sus pacto que él había hecho con sus padres y los testimonios que él había prescrito a ellos, y siguieron la vanidad y se hicieron vanos, y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales Jehová les había mandado que no hiciesen a la manera de ellas. Hoy hay una tendencia no solamente al sueño americano por parte de los haitianos, salvadoreños, cubanos, inmigrantes hacia Estados Unidos. Hay una migración impresionante a Alemania, por ejemplo. Hoy atendí a una paciente con una hija en Alemania en donde está llenos de migrantes marroquíes, y los alemanes, cuando por alguna razón se enferman y la enfermedad se alarga, el gobierno les sigue pagando y ellos se amañan y se hacen los enfermos. ¿Por qué? Porque ya no quieren trabajar, porque la mano de obra del marroquí es muy barata y entonces hoy Alemania, cual nazi es, vive de la explotación de todas estas gentes y por eso están aceptando tantísimo migrante. Dice aquí que se fueron tras de las naciones buscando que el sueño de la prosperidad, el sueño del poder, el sueño del tener, el sueño de, pues de lo que ofrecen estas grandes ciudades cosmopolitas, ¿no? O sea, llenas de moda, de tecnología, de innovación. Pero cometieron un error. Dejaron, desecharon, ignoraron la palabra de Dios, los estatutos, el pacto que él había hecho con sus padres y el testimonio, dice aquí, que él había prescrito a ellos. O sea, dicen Gálatas, cómo habiendo empezado por el Espíritu, ahora se van a ir tras los deseos de la carne? ¿Cómo es posible? O sea, ¿qué les pasó? Dice, y siguieron la vanidad. No es nuevo. Esto es algo que no te lo tienen que enseñar. Todo el tiempo tú quieres algo, quieres más y más y más. Hubo un evento en donde se premiaron, un evento de hoy de ventas, en donde se premiaron a los que vendían más de 100 productos, más de 200, más de 300, más de 500, más de 600, y después decían, pero ¿qué creen? Hay personas que han vendido más de 700, y entonces lo llamaba, no, pero no es todo, vamos a la cumbre, a la cúspide de alguien que ha logrado vender 800 y no tiene límite. O sea, la vanidad no tiene límite. Tienes unos zapatos, tienes dos. Tú ve a los ricos y tienen departamentos completos de atuendos, de zapatos, de joyas, de trajes, de vestidos, de bolsas, ¿no? Se fueron tras de la vanidad. Vamos a ir a Salmos 2 del 1 al 3. Salmo 2 del 1 al 3. Estoy dando un repaso porque quizá para muchos o no lo vieron o ya se les olvidó o no los repasan, pero te invito a que repases los estudios, que repases los versículos. Dice el Salmo 2 del 1 al 3. ¿Por qué se amotinan las gentes?
y los pueblos piensan cosas vanas, pues porque por eso viven. O sea, porque para donde voltees, fíjate, dice la Biblia, ¿qué tanto ven? Pues en Egipto, ¿qué veían? Pues veían poder, veían tesoros, veían sirvientes, veían casas, veían ropa, veían sirvientes, veían comida, ¿no? O sea, no hay duda que el poder te da acceso a buenos restaurantes. ¿Por qué se amotina la gente tras de las cosas vanas? Pero aún ahí, pues no se llenan y quieren más, ¿no? Y entonces, orgías, me dijeron esta semana el nombre de esta nueva versión de reunirse dos parejas, es decir, dos esposos con dos esposas, cuatro esposos, dos hombres y dos mujeres, y a la mitad de la reunión cambian. eh, Sweet, no sé, no tiene ni sentido cómo se llama esto, pero hoy es común, vamos con fulanos y cambalacheamos parejas. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Dice el versículo, continúa, se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El diablo tiene una lucha incansable contra Dios y va a utilizar el mundo, las cosas que te atraigan y que te invitan a que te van a dar lo que Dios no te da con tal de que tú rompas con él. El objetivo de esta vida no, no es que tú y yo seamos alguien, es que tú no te conviertas, no conozcas a Dios y que si lo conozcas, rompas con él, no mantengas la plenitud con él. De esta es la jugada. Adelantito en el Salmo 4:2 dice, hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Va unido esto, ¿eh? Fíjate que lo vano, el orgullo, la jactancia es una falsedad. O sea, ayer que veía esta premiación, la gente va como los grandes eventos de los premios Grammy y Óscares y eso, en alfombra roja, con ropas esplendorosas, fotos, poses. Le pedían a una persona que se pusiera, que posara para una fotografía, y entonces se pone de una manera muy sencilla, pero le dice la fotógrafa, no. O sea, era chava, ponte de ladito tu mano aquí y más coqueta, así no. O sea, así te ves, pues te ves normal, te ves simplón. No, más sexy, o sea, ponle, o sea, pues, que se vea mejor, ¿no? Dice, ¿por qué? ¿Por qué se vuelven? ¿Hasta cuándo volveréis mi honra? Mi honra, mi valor. Lo de Dios tiene valor. Fue incalculable lo que Cristo hizo en la cruz por rescatarnos de donde hoy quieres regresar, para sacarnos de donde nunca encontramos nada y hoy volverlo a buscar. Hoy es absurdo ver la gente como dice, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? ¿Cómo es que todavía siguen? ¿Cómo es que todavía siguen? Ok. Y finalmente vamos a ver Juan 12:43. Dice, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. ¿Por qué buscan la vanidad? ¿Por qué buscan la apariencia? ¿Por qué buscan el orgullo? ¿Por qué aman más lo suyo que la gloria de Dios? ¿Por qué aman más sus propias vidas que la gloria de Dios? ¿Por qué aman más honrar
sus logros que honrar a Dios. Un creyente, entre más busca a Dios, más humilde se vuelve. Un creyente, entre más cercano es a Dios, más se inclina y entiende que no es digno de todo lo que recibe a Dios. ¿Cómo es posible que te acuerdes de mí cuando sé quién soy? El hombre se vuelve inmensamente agradecido cuando delante de Dios ubica su condición de pecaminosidad. Y entonces aquí dice, pero cuando tú y yo nos enfriamos, amamos más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. ¿Qué dirán? ¿Cómo me veo? ¿Qué he logrado? Más. Se volvieron jactanciosos. Después vimos Romanos 6:6. Estamos estudiando la palabra de Dios. No es mi predicación. Sabiendo esto, que vuestro viejo hombre fue sacrificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y viene una promesa en donde es posible entonces que tú y yo tomemos una decisión de no vivir por estas cosas. Sí, hay una promesa que ahí en la cruz, Cristo limpió nuestras vidas. Por eso somos transformados cada día conforme a su gloria. ¿Por qué? Porque ahí en la cruz se llevó a cabo la muerte también de este hombre que busca la vanidad permanentemente. Ya se llevó a cabo. Ahora tú tienes que definirte y tomar la decisión de entregarle a Dios tu vida para que el diablo no siga en aquello que ya le funcionó y que ya le creíste insistiendo en que no, pero te falta esto. No, pero si tuvieras aquello. Después nos vamos a Primera de Pedro, capítulo 1, del versículo 18 al 19. Primera de Pedro 1, del 18 al 19. Una promesa muy alentadora. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Así vivimos, así nacimos, así vivieron nuestros padres, nuestros abuelos, tatarabuelos, y así vivió Adán y Eva, tras cosas vanas, tras cosas que no dejaban nada, cosas pasajeras, cosas que finalmente dejan frustración y un vacío, y ahorita vamos a ver otros versículos. Entonces dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino que con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ahora Dios nos invita, ya fuiste infectado sin querer por parte de nuestros padres, por parte de la vida. Ahora tenemos la oportunidad por parte de Cristo de ser limpiados de esto, que no nos lleva a nada, que solamente nos deja más vacíos y que al final ahí ahí queda para el olvido. Gálatas 1:16. Gálatas 1:16. Voy a dar una introducción a este versículo. En el momento de nuestra conversión, los motivos de nuestra vida son completamente opuestos a Dios. O sea, no hay duda, venimos de una manera equivocada de vivir, de una manera mundana de vivir, de una manera corrupta de vivir, de una manera incapaces de encontrarle razón a nuestra vida, hastiados de las cosas que hacíamos, llena de vicios, dice la Biblia, una manera frustrante, quejosa, una manera en donde hogares destruidos, pero eso es a lo que se refiere cuando nos convertimos, todo era contrario a Dios. Y a medida que vamos madurando en nuestra relación con Dios, Dios va purificando nuestros motivos, ¿ok? Él lo va llevando a poco a cabo. Vamos a ver Gálatas 1:16.
¿Con qué propósito va purificando nuestros motivos y nuestra manera equivocada de vivir? Dice, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre. ¿Cuál es el propósito de Dios? Ir revelando a su Hijo en nosotros. O sea, la razón por la cual vivimos para Cristo es irlo conociendo cada día más y se va revelando en todos los aspectos, en todo lo que hacemos, a través de ir leyendo, ir tú y yo apropiando cada palabra, cada principio, cada nueva enseñanza, ser honestos y reconocer qué contrario es a lo que Dios dice, nos propone, establece, ¿no? Dejaron sus estatutos. Esto es algo que voluntariamente lo hace el hombre. No es algo que, ay, es que no sé qué me pasa. Mira, el homosexual es una decisión que él toma. No hay duda que tenga una inclinación, porque así se le llama hoy, ¿no? O sea, ¿qué inclinación tienes? Bueno, pues él puede tener una inclinación hacia el mismo sexo, otros a robar, otros a comer, otros a comprar, otros a tener mujeres, otros a fumar, otros a drogarse, otros a ser mm, evasores de impuestos. Pues esas son inclinaciones que todos tenemos. Mas no significa que es justificable. Ay, pues es que es una inclinación. Ah, pues entonces tienes la libertad de ser un pelado ahí con tu maestro, ¿verdad? Bueno, mi inclinación es no hacer las tareas. Ah, pues no las hagas. No hay problema. Hoy esta es la forma de pensar, respetar las diferentes inclinaciones y que tú hagas lo que tú quieres, que te salgas de una normativa. El sábado pasado que no estuve con ustedes, que se los recomiendo cuando puedan. Fui a un lugar que se llama Valquirico, ahí en Tlaxcala, que es una villa italiana. Se llevaron a los trabajadores mexicanos al sur de Italia para que vieran exactamente la arquitectura, la forma, todo, y aprendieran. Y se estableció aquí un pueblo italiano, no lleno de italianos, pero sí con una arquitectura italiana. Está empedrado, es de la época medieval. Y la verdad es que me llamaba mucho la atención que, espérenme, se me fue porque iba a decir eso. Ahorita la pesco otra vez. Mm, se me fue. Ahorita lo retomo. Finalmente, el estar nosotros empapados de la palabra de Dios, llenos de Él, nos permite contrarrestar, contraatacar la vanidad de la vida y disfrutarla. O sea, no quiere decir que entonces no salgamos, no comamos, no compramos, no, sino que no sea el culto a lo cual tú y yo adoramos. Nuestro tema es el culto a a la vanagloria, a la adoración a las cosas pasajeras de este mundo que perecen, los deseos de los ojos. No quiere decir que vayamos a una plaza ciegos, que no disfrutemos una comida, no, pero solamente Dios es el único que puede mantener estas cosas en su lugar correcto y no estar, le voy a entrar a esto, codiciando, codiciando. Vamos a ver Marcos 4:19. De la mano con la vanidad, ¿por qué hay tanta vanidad? ¿Por qué ha hablado Dios tanto de la vanidad? ¿Por qué se regresa? ¿Por qué se amontinan los hombres sobre la vanidad? Por una razón. Marcos 4:19. El mundo se ha encargado de que tú trabajes más, compres más, te embarques más, tengas más tarjetas, te cometan fraude por ahí, adquieras bienes, te modernices, etcétera. Porque dice aquí, pero los afanes de este siglo
y el engaño de las riquezas. Pongan atención, esto es lo que Dios nos enseña. Vivir en la palabra, vivir en la verdad. Yo soy la verdad, dice Jesucristo. Él es el único en quien tú y yo podemos confiar. Bueno, entonces, ¿de qué se trata? Bueno, las riquezas es un engaño. O sea, es cuestión de que tú seas honesto y digas, ya tienes esto, pero no era lo que tú querías, ahora quieres otra cosa y ahora quieres otra cosa. Entonces dice el versículo, pero los afanes de este siglo, de este mundo, eso quiere decir este siglo, de este tiempo, y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas, cuando la codicia entra en la vida de un creyente, no va a afectar solamente una área, va a afectar su vida. Este pecado de la codicia no es un pecado simple, es un pecado que afecta la estructura de un creyente. La codicia no tiene fronteras, se expande, crece, se arraiga y cada vez se afianza más, de tal forma que cuando tú le das entrada, quitártela, no. O sea, ¿por qué? Porque los afanes de este mundo, o sea, las propuestas, dice aquí la, el engaño de las riquezas, las cuales siempre están al acecho, hace que tú y yo estemos constantemente codiciando cosas. Dice, entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Para mí, esto es lo más increíble que me da luz para poder entender el proceso de la lucha que tenemos en este mundo. El diablo ha creado tal diseño que ha hecho que la palabra sea ahogada. Una vez, por eso decía, una vez que tú le das entrada a la codicia, afecta la estructura del creyente de tal forma que ahoga. Y más, si tú solamente esporádicamente escuchas un estudio, medio tuiteas un versículo, no es posible. Hoy el mundo está inmensamente enriquecido con vanidad. Por lo tanto, tiene que ser proporcional el tiempo que invertimos en la palabra. Hoy tienes que repasar más los estudios. Tienes que como nunca ser fiel a tus discipulados. Tienes que darle pausa a una predicación y aquello que tocó, a ver, espérame, ¿qué fue lo que di? Un versículo, este versículo, por ejemplo. ¿Te es tan complicado? ¿Por qué sufres tanto? Pero los afanes de este siglo, ay Marta, Marta, ¿cómo vives afanada por otras cosas? ¿Qué cosas te preocupan? El engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa y no pasa nada. Y ves la decadencia del creyente, el desmoronamiento de un matrimonio, de una familia, de un joven que comenzó impactado por Dios y de repente ante lo que la vida le ofrece y la escuela y los compañeros, ¿qué dice que hace la Biblia? Con la Biblia, la hace infructuosa. No obstante que en Isaías dice, porque yo he enviado mi palabra, miren, voy a contrastar este versículo, no se separen de ahí. Estamos en Marcos 4:19 y nos vamos a ir a Isaías 55, versículo 11. Fíjense bien, ¿eh? Ya están ahí en Isaías 55, 11. Yo quiero que vean la palabra. Quiero que seamos creyentes de la palabra de Dios, creyentes verdaderos.
verdaderos, que tu vida está fundamentada en la verdad de Dios. Creyentes que no que es que la iglesia, es que la célula, es que no. Tu vida tiene que estar fundamentada en el cimiento que es la roca, la cual es la palabra de Dios, en donde no hay sombra de variación, incertidumbre y menos confusión. Dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Ah, caray, ¿cómo es que envía su palabra y se hará lo que él dice? Y por otro lado dice en Marcos 4:19 que los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Bueno, Dios no tiene ningún problema, pero cuando el creyente le da entrada a otras cosas, pues no puede ser llenado por él, o él es llenado por su plenitud, o entonces irás a buscar. Voy a compartir algo aquí. Algunos creyentes esperamos demasiado para aclarar nuestros motivos para vivir. Es decir, una cosa es decir vivir para Cristo, amo a Cristo, vivo en la palabra, soy creyente, y entonces sutilmente se mezclan motivos. Motivos en donde por un lado me conviene Cristo, pero también me gusta el mundo. Y la mezcla de estos motivos es lo que produce el debilitamiento de la entrega, de la consagración a Dios. Algunos discípulos están en la repisa por este motivo. En la repisa es ahí, inutilizados. ¿Qué pones una repisa? Pues un adornito ahí. Adorno que no sirve para nada. Y por este motivo piensan que pueden usar a Dios para alcanzar sus fines carnales. Y entonces, cuando dice aquí que los afanes de este siglo y el engaño en las riquezas y las codicias, ahora resulta que empezamos a orar para que Dios me dé un trabajo, me prospere aquí, me guíe por allá. No está mal, pero se mezclan motivos. ¿Por qué? Porque esperando alcanzar metas naturales de la vida. ¿Qué es una meta natural de la vida? Pues que te vaya bien, que le vaya bien a tus hijos, que como familia nos vaya bien. Cuando hablo de que nos vaya bien, pues tener mínimo para comer, ¿no? Para vestir, para dar la vuelta, para ir a tomar un helado, para ir a la plaza, tener un trabajito. Ojalá que así fuera, ¿verdad? Algunos, por la oportunidad de haber sido preparados y capacitados, tienen mejores posibilidades de recursos y por tanto de que nos vaya bien. Esto es un hecho. O sea, no puedes orar a Dios que te vaya bien cuando no te preparas. Y entonces, esperando alcanzar las metas naturales de la vida o lo que se conoce como un estatus mejor de vida, porque esto es lo que hay en el fondo, no deciden consagrarse a los propósitos de Dios. No hay duda. Dice en el Evangelio que hay gente que ha alcanzado grandes recompensas aquí y Cristo les aclara y les dice, sí, bien lo has dicho, ya tienen su recompensa. Pero nosotros vivimos por cosas que no se ven, por cosas eternas, por recompensas eternas, por galardones eternos, que se hacen evidentes hoy. O sea, el yo no vivir afanado por este mundo me da paz, me da contentamiento, me permite disfrutar de otros. Me hablaba un amigo que yo creo que tenía desde que me enfermé de mi rodilla, nos salimos del club como hace 2 años y medio, y no lo había visto y me habló para consultarme de un equipo de odontología
y me dio la noticia, es de la edad de uno de mis hijos, y me decía, es que, ¿qué crees? Mi hija ya está en el segundo semestre de odontología. Ay, no me digas, qué gusto, pero se lo decía de corazón. Sí, entró en la UNAM, pero fíjate que le pidieron este equipo, un equipo que yo tengo, él no, porque no es especialidad, yo requiero otro para mi especialidad. Me decía, ¿cómo ves? O sea, le digo, es importantísimo. Si me preguntas mi opinión, sí lo tiene que comprar. Esto va a facilitar los diagnósticos que ella va a realizar. Pero lo más padre es que cuando tú estás satisfecho, cuando Dios ha hecho de ti una persona en donde tu gozo está en Él, aún la prosperidad de los demás deja de ser una envidia. El hombre que codicia vive de la envidia de los demás. Siempre está envidiando a los demás. ¿Por qué? Porque codiciamos posición. Ah, ya está la UNAM. Ay, ya está allá. Ay, está en esta otra universidad. Ay, ya se compró esto. Ay, ya tiene trabajo. Así es que algunos codician posición, otros codician bienestar material y estas cosas se hacen evidentes en el día en el que vienen las pruebas. Uno puede decir así, no, yo estoy bien, estoy muy contento, pero cuando vienen las situaciones difíciles, sale a la luz realmente lo que hay en nuestro corazón, el contentamiento genuino, el gozo genuino del Señor, la paz del Señor, eh, el fundamento de la verdad que contrasta la mentira del diablo y los engaños que ahogan la palabra. Cuidado con esto. Me impactó muchísimo que estas cosas ahogan la palabra y no solamente, ojalá que fuera eso, dice, y se vuelve infructuosa. No sirve para nada. Cuando tú tienes ya definido tu propósito de vida, ya lo que te digamos, lo que te diga Dios, lo que te invite, ven y sígueme, ya no, ya se opaca, se ahoga, se materialmente se desvanece y se vuelve infructuosa. Cuando dice en Isaías que su palabra, en un corazón dispuesto, en un corazón sediento, en un corazón entregado a Dios, en un corazón que ha encontrado en Cristo la verdadera plenitud, su palabra no vuelve vacía y tiene paz. Básicamente tiene paz. Puede ser pobre, pero con paz. En cambio, hay ricos sin paz, solamente en apariencia, solamente maquillados, solamente... No, 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 no. Así estás muy natural en la foto. Ponte de lado y ponte la mano aquí en la cadera, le decían. Y decía, qué increíble, qué falsedad. Así vemos creyentes que se casan y abandonan su fervor. A otros se les resuelven sus problemas y se acaba la oración. Otros alcanzan un buen negocio y se olvidan de su meta de vivir para Cristo. En este caso, Dios llama a esta gente hombres de doble motivo, de doble ánimo, de contentillo, decía un creyente, que mientras están bien, guardan a Dios. Mientras hay necesidad, regresan a Dios, pero no disfrutan de Él independientemente de, dice Pablo, independientemente de lo que me suceda, he aprendido a contentarme en el Señor. Por eso dice a los filipenses, regocijaos en el Señor, no en los resultados. Miren, de veras que les doy un consejo, enseñen a sus hijos a la frustración. No todo en la vida es ganar y ganar. Hoy los jóvenes viven muy frustrados porque no tienen futuro, porque los estándares en la escuela, en los trabajos, en el deporte, el bullying de las pertenencias, los vuelven verdaderamente, pues, jóvenes
que no alcanzan el status quo, se llama, ¿verdad? El estándar. Si no tienen las calificaciones, si no tienen la ropa adecuada. ¿No has conocido a Mítica? ¿Nunca has ido? Aliéntenlos, enséñenlos al fracaso a través de algo muy sencillo. No le digas, no les proveas todo. Niégales también muchas cosas para que aprendan a que no todo es sí. Sí. ¿Ganaste? ¿Cómo no ganaste? No siempre se gana, no siempre se obtiene, no siempre vas a ir, no siempre te voy a comprar, no siempre van a salir bien las cosas. El más grande ejemplo extraordinario para mi vida es Thomas Alva Edison, que 2000 veces fundió cables, bombillas, cortos, para que finalmente un día, ¡poc!, encendiera el foco. 2000. Vaya que si sabía este hombre fracasar. Dicen que el fracaso no deja nada. Pues no, no deja nada más que persistencia. Deja algo, no frustración. ¿No? ¿Qué enseña? ¿Qué enseña el fracaso? A no frustrarte. Enseña a tus hijos a no frustrarte. Enséñalo en que hay un soberano que ha establecido cómo son las cosas, porque para él y por medio de él son todas las cosas. Y la vida la estableció Dios de una manera, pero el hombre vive frustrado porque ha aprendido a que en el orgullo y en la vanidad así son. De tal forma que tú vas a un restaurante, vas a un servicio público, burocrático, de trámites, del seguro, y si no te atienden, si no, si se equivocaron, como tú nunca te enseñaron a que de manera sencilla muchas cosas así son. ¿No has escuchado a gente sabia que dice, pues así son las cosas, tan sencillos? Claro, les costó sangre. Vi el reportaje de un hombre que nació ahí en Estados Unidos, en un lugar en donde de chico limpiaba botes, barcos sencillos, era el que limpiaba, hacía el aseo de los barcos, de niño. Poco a poco, con lo que él fue ahorrando, tuvo la oportunidad de comprarse un barquito chiquitito, chiquito. Amaba el mar. Continuó y compró uno mejor, pero siempre tuvo el sueño y la pasión por ver qué había más allá de lo que sus ojos alcanzaban a ver del mar. No tanto como Colón para comprobar que que el mar se caía y como una cascada, ¿verdad? Sino para explorar. Hasta que finalmente el hombre termina como un dueño de barcos petroleros, uno de los grandes millonarios. Tuvo un hijo que a los 18 años le dio esquizofrenia. Estuvo controlado este hijo y en un viaje que hizo este muchacho, manejaba con pastillas controlado, tuvo un lapsus, tuvo un evento de esquizofrenia. Parece que el dictamen, el peritaje, le dio un ataque, tuvo movimientos incontrolados, perdió el control del coche, chocó y murió. Sufrió muchísimo este hombre, tuvo un duelo inconsolable, se endureció contra Dios, hasta que finalmente entendió, como muchos de las situaciones que hemos vivido, fuera de nuestro control, que así son las cosas. Pero un creyente sabe que así son las cosas que Dios permite. Y un gran ejemplo es José. Fue vendido por sus hermanos. Así son las cosas. Pero ¿por qué fue vendido? No es justo. Así son las cosas. Y después de haber pedido, después de haber estado en la cárcel, se le olvida al copero,
que lo recomendara ahí con el rey, y ahí se queda otro tiempo. Y así son las cosas. Así es la vida. No entiende el por qué, pero Dios sí tiene un propósito. Y vemos finalmente en Génesis que José dice, ustedes no me enviaron ahí, Dios me envió para preservar sus vidas. El creyente humanamente no entiende las cosas, pero cuando vives para Él, sí puedes entender que las cosas, Dios las tiene porque tiene un plan, porque sabe lo que está haciendo. Pero así son las cosas que Dios permite o hace, o así es la vida, que Él permite o Él hace, o que tiene para ti, o que tiene para mí. Esta es la vida que tiene para mí y es la vida que tiene para ti. Así es, yo diría hoy, mi vida que Dios planeó. Así es la vida que Dios planeó para José. Ninguno de nosotros hemos vivido la vida de José, ni tampoco la vida de este dueño millonario de barcos. Nadie ha tenido esto. Solamente él, así fue su vida. Así es la nuestra. Somos únicos. Le enseñaban a mi hijo, eres único. Le han estado enseñando en la universidad, eres único, irrepetible. Eres único. No lo ha dicho Dios. Ay, espérenme, ya me perdí con el tiempo para variar. Un momentito, ¿eh? Sorry. Ya, gracias. Este tema me apasiona. Crecí muy acomplejado. Crecí creyendo, yo viví en Tlatelolco a partir de 1 año de edad. Mi papá hizo todo lo mejor. Vivíamos en Tlanepantla, todavía cuando era un pueblo inhóspito, ¿verdad? Y mi papá tuvo la oportunidad de comprar un departamento ahí en los edificios de Tlatelolco. Ahí viví mi infancia, 12 años. Una infancia hermosa, donde no había violencia, en donde nos la pasábamos ahí en la calle, jugando. Tuve una infancia feliz de un niño que jugó trompo, yoyo, canicas, carreterita, estampas, volados, bote pateado, resorte, avión, feliz de la vida. Reíamos, jugábamos en los juegos estos de fierro que había en los parques. No necesitábamos más. Pero en el fondo, siempre creí que si tuviéramos una casa sería yo más feliz. Finalmente, mi papá pudo comprar una casa cuando yo tenía 18 años. Tuvimos la dichosa casa, pero ya para ese entonces yo ya tenía unos conflictos con mi padre impresionantes y ya ni en la casa me la pasaba. Lo que más quería era huir de mi casa. Hasta que finalmente huí. Dios ha ido poco a poco, en 31 años que voy a cumplir ahora el 21 de febrero, limpiando esta estructura que se arraiga, que se instala, que materialmente se ponen hoy, en términos modernos, en el disco duro de tu vida, y si Dios no la limpia como adultos, la transmitirás a tus hijos y vivirán frustrados, como tú y yo vivimos, siempre reprochando, siempre lamentándonos, siempre sollozando por lo que no fue y pudo haber sido, ¿no? Cuando, cuando me meto en estos versículos tan impresionantes, pero los afanes de este siglo, de este mundo, de este tiempo, y los engaños de las riquezas y las codicias de otras cosas, entran y ahogan la palabra y se vuelve infructuosa. Digo, qué bárbaro, aquí está el problema. Y no puedes batallar en esto, no puedes batallar con alguien que ha estado echándole, por decirlo así, muchas ganas por vivir, por estas cosas de la vanagloria de la vida, por amar las cosas del mundo.
Esa gente, no hay duda que tiene el anhelo de servir al Señor. Tú quizá tengas el anhelo de servir al Señor. Ahí está, ¿eh? Pero todavía tienes esperanza en el mundo. Esto está tremendo. Esta dualidad. Hay algo que te mueve, como decía Pablo, a vivir para Cristo. Sin embargo, tienes esperanza en encontrar algo en el mundo. En el fondo del corazón, crees que hay cosas que Dios no te va a proveer. Fíjate bien, ¿eh? Estoy ahorita profundizando en el versículo del por qué los afanes contra, hacia las cosas que el mundo ofrece y sus engaños en las riquezas, más las codicias de otras cosas, ¿por qué ahogan la palabra y se vuelve infructuosa en mi vida y no vivo como Cristo planeó? ¿Por qué no soy feliz como creyente con lo que tengo? Porque en el fondo le crees, pero todavía albergas la posibilidad de que hay cosas que Dios no te puede dar y que encontrarás en el mundo. No hay nada, de ahí, de ahí salimos, de ahí pegaban gritos los egipcios, los israelitas, sácanos de Egipto. Fíjate que aprendí algo el martes pasado con Juan Manuel, que mencionó que tenían 450 años, tuvieron 450 años los israelitas en Egipto, pero que no, no los 450 fueron esclavos. Y entonces yo ya me puse a estudiar después porque él continuó con el estudio. Y es verdad, o sea, cuando llegaron ahí por parte de José, que fue el primero que fue llevado ahí esclavo, comenzó a prosperar. En ese tiempo la nación israelí comenzó a prosperar, a prosperar, a prosperar, a prosperar, a prosperar. Dios hizo a José segundo de Faraón y prosperó, prosperó. Así es que vivieron un tiempo de plenitud los israelitas hasta que murió un faraón que los admiraba, que los apreciaba, y este el sucesor se dio cuenta de que estos cuates los iban a desplazar y comienza entonces a ponerles trabajos forzados y establece la muerte de los primogénitos varones. ¿Se acuerdan? Así es que no siempre fueron esclavos, por lo cual quedaron rasgos en ellos. Esto fue lo que aprendí. ¿Por qué tú y yo no odiamos el mundo si nos maltrató tantísimo? No, no fue todo el tiempo un maltrato. Quizá viviste vicios que a lo mejor no caíste de forma hasta el fondo, pero que fueron agradables. Quizá te ha ido bien en el trabajo y no está mal. Te has casado y te has divorciado y estás mejor. Has tenido cualquier cantidad de aventuras y no te ha ido tan mal. Así es que esto de la esclavitud no precisamente es estar como José en una mazmorra hasta allá abajo de la cárcel, en humedad, a oscuras, entre ratas. No, vivieron de alguna manera un tiempo de prosperidad en Egipto. Después vino el dolor y la esclavitud y el sufrimiento y entonces clamaron a Jehová, dice, ayúdanos y sácanos de aquí. Pero les quedó aquello bueno que tenía también Egipto. También esto existe en nosotros. Encuentras a Cristo, es un deleite Él, pero no dejas de tener en tu corazón aquello bueno que también tiene el mundo. Vuelvo a insistir, ¿y entonces Dios tiene algo contra el mundo? No, Él lo planeó. Dice Timoteo que nos da las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Ay, qué bueno. Pero mira, ¿cómo saber? Cuando vienen las pruebas, una, y la otra, cuando están en el lugar correcto. Es decir, Dios no te deja robar por la chamba,
Si tú, por ejemplo, empiezas ya, ay, es que el trabajo no me ha dejado, por eso no me conecté, pero yo creo que la próxima sí voy a estar más tranquilo. Por esto y por esto y por esto y por eso empiezas a dejar lo que finalmente los medios de gracia, que son su palabra, los discipulados, los mensajes, la memorización, el servir, tú lo empiezas a dejar. ¿Por qué lo vas a dejar? Pues porque empiezas a ya no recibir del todo lo que Dios prometió para irlo a buscar y encontrar en el mundo. Déjeme ver si me va a dar tiempo de dar un ejemplo. Ya no. El próximo sábado, para ejemplificar bíblicamente esta enseñanza, vamos a hablar de un hombre que no estaba definido en Cristo. En este culto a la vanidad, él tenía mucha influencia espiritual, un gran maestro, pero no estaba convencido. Vamos a hablar de los creyentes que compaginan, simpatizan con Dios, pero no están convencidos. ¿Cómo se manifiesta esto? Cuando tú sigues teniendo esperanza en el mundo. Esto habla de que no crees que Cristo sea suficiente y por cuanto no te va a dar lo que tú esperas, entonces te casas con otro, te endeudas por acá, abandonas principios. ¿Por qué no crees que Él dijo que nunca dejáramos de meditar en estas cosas, sino que lo tendríamos que hacer día y noche? Pero tú te das el lujo de decir, no, no es suficiente. No, no es para tanto, es exageración. No tiene que ser de día y de noche. Tengo que chambear, tengo que hacer esto, tengo la familia, tengo que hacer aquello. No hay manera, ¿eh? No busques atajos. No existe otra forma. Eso vives para Cristo de manera convencida. Perseveras en Él y Él mismo produce esta convicción, que es lo que vamos a estudiar el próximo sábado, de tal forma que en Él estamos completos, porque así lo prometió en todas las áreas. Aquí lo vamos a dejar y hablaremos de creyentes influidos por la Biblia, mas no convencidos por la misma. Duro, ¿eh? Duro, duro, duro. Duro, duro, duro. Lo que estamos viviendo hoy. ¿Alguna duda? ¿No? Muy bien. Lo vamos a dejar aquí, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Los invito a eso, repasen los estudios, tus discipulados, ocupa tiempo en esto. No hay mejor tiempo que traiga orden a tu vida, que traiga restauración en tu hogar, que el tiempo que pases en un discipulado, repasando un estudio, meditando en un mensaje, guardando tu mente. Esto no ha cambiado, ¿eh? No hay iglesias light. Esta no es una iglesia light. Tú la has hecho light, pero no es light. Light es sinónimo de no convencidos. Por eso ves creyentes así, no convencidos. Vamos a dar gracias. Señor Jesús, muchísimas gracias por este tiempo que nos has permitido compartir directamente de tu voz, de tu palabra, de lo que estableciste para vivir conforme a lo que tú prometiste, una vida satisfecha, una vida limpia, limpia de tanta basura que el mundo tiene, Dios. Ya no estamos hablando de perfección, estamos hablando de todo aquello de que implica engaño, que implica falsedad, que implica apariencia, que implica fanfarronería, vanidad.
apariencia por parte de Satanás. Gracias Dios porque en ti somos libres, genuinamente libres. Te pedimos porque nos confirmes este lugar en donde pudiéramos reunirnos. Te pedimos por la gente que pues ha encontrado aún otras cosas más valiosas que a ti y que a nosotros nos guardes fieles, Dios, tan íntegros que la gente pueda ver que efectivamente tú sí cumples y por eso permanecemos en ti. Gracias por todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok.